Adelante, ingeniero Waldo, puede comenzar con la charla técnica del nivel freático y su impacto en la construcción. Ya, ok. Bueno, estimados amigos, disculpen, nuevamente ya estoy acá, no sé, hubo una falla técnica con el internet, no sé, pero bueno, vamos a hacer el día de hoy la charla técnica, el nivel freático y su impacto en la construcción, ¿ya? Como les venía diciendo, el nivel freático corresponde a un ente de un acuífero en el subsuelo, ¿no? A menudo este nivel freático se debe a la alimentación de las aguas subterráneas que están contenidas en el suelo. Unos lo conocen como napa freática, otros lo conocen como napa subterránea, otros lo conocen como tabla de agua, ¿no? Entonces, el nivel freático también se puede medir mediante un agujero, una calicata o un piezómetro, como lo tenemos ahí en imagen, ¿no? Entonces, el nivel freático se puede medir desde la superficie del nivel del suelo hacia el nivel de pelo de agua interior en la corteza terrestre, ¿no? En algunos sitios puede ser muy superficial, en otros sitios puede estar un poco más profunda, ¿ya? Aquí tenemos una imagen en donde se ve el nivel freático, que puede ser este bolsón que está aquí con contenido de agua, ¿no? Subterránea, y este es el nivel superficial del terreno, ¿no? Vamos a suponer que esto es Piura, les estaba comentando. Supongamos que esta es la ciudad de Piura. Entonces, la ciudad de Piura tiene una cota promedio en el centro de Piura de aproximadamente 33, 35 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros tenemos en Piura también una zona que son un poco más altas, que pueden estar en una zona de 50, 55 metros sobre el nivel del mar. Llámese la zona de los ejidos, la zona de alas peruanas, son un poquito las zonas más altas. Las zonas que están de la carretera Piura-Paita, Piura-Sullana, son un poquito las que son un poquito más altas con respecto al nivel del mar. Entonces, en Piura, nosotros tenemos el nivel freático un poco superficial, debido a que nosotros lo tenemos, por decir, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, o sea, a nivel de una capa de corteza terrestre es superficial, ¿no? O sea, es muy superficial, está muy próximo al suelo. Entonces, ¿qué pasa con este nivel freático? Que está en Piura, ¿no? Tenemos un terreno que es netamente arenoso, ¿no? Ya llamamos arenoso en sus múltiples condiciones de arena, ¿no? Puede ser arena arcillosa, arena pobre, ¿no? Arena gruesa, puede ser una arena limosa, o sea, hay varios tipos de arenas en la ciudad de Piura. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que después de haber encontrado o haber hecho muchos estudios, ya se tiene una potencia, vamos a decir, estándar, una potencia que siempre es usual encontrar en los estudios de mecánica de suelo. Entonces, en Piura tenemos una potencia que va desde los 8 a los 14 metros de arenas, pero después tenemos un estrato un poco más cohesivo, que es una capa confinante de arcillas, ¿no? De arcillas, y estas arcillas están, como en este gráfico, están localizadas así, de esta manera. Aquí, así más o menos de esta manera están localizadas, y están en una potencia de 5 a 8 metros. Y finalmente tenemos, de nuevo, encontramos el acuífero, que ya es un acuífero que está prácticamente donde se alimentan las aguas ya netamente subterráneas, que son en donde se colocan los pozos tubulares, ¿no? Para extracción de agua, entonces ahí. Pero nosotros, lo que nos interesa ahorita en este momento analizar es este nivel freático que se encuentra en la superficie. ¿Por qué? Porque en esta superficie a nosotros nos interesa al nivel de las construcciones, ¿ya? Entonces, en mecánica de suelos tenemos los tipos de suelo, ¿no? Ya les venía diciendo que los tipos de suelo podemos tener arcillosos, arenosos, gravosos, ¿no? Los suelos están compuestos de agua, ¿no? De aire, ¿no? Entonces, tenemos, en suelos tenemos una cosa que se llama la presión de poros, ¿no? Esto es
Esto es una conjugación de los componentes de sólido de los minerales del suelo, más el agua y el aire, que son los poros, ¿no? También tenemos, cuando analizamos la napa freática, tenemos unas palabras claves, ¿no? Primero, cuando en obras de construcción, tenemos el nivel freático, lo que tiene que ver la licuación de suelos, ¿no? Después tenemos la salinidad, ¿no? El agua es un mejor agente conductor de la salinidad en los suelos. Después también tenemos los problemas por asentamientos, ¿no? Las palabras, en otros sitios, por ejemplo, que podemos encontrar de repente en un terreno con algún manto de agua en suelos arcillosos, podemos hablar de un hinchamiento y contracción del suelo, ¿no? O también podemos hablar que a veces hay sitios por decir, de nuestra sierra piurana, en donde hay humedales que están contenidos o atrapados en estos cerros, en estas laderas que se forman, ¿no? Vamos a decir Huancabamba, Ayabaca, ¿no? Entonces, se sufre cuando hay esta condición de bolsones de agua cautivos en estos terrenos que son netamente arcillosos, ¿no? Puede presentarse un fenómeno que se llama rectación de suelos, ¿no? Entonces, esas cositas vamos a ir analizando poquito a poquito. Bueno, acá les presento un mapa de la ciudad de Piura. Este mapa de la ciudad de Piura está una vista panorámica, ¿no? De toda la altura, de la altura, que está contenida en sobre el nivel del mar, ¿no? En este plano. Por ejemplo, vemos aquí en la parte amarilla, es la parte más alta de la ciudad de Piura, ¿no? Es la parte más alta. Y esta roja también es una de las partes más altas de Piura. Sin embargo, en la parte azul y azul más fuerte, ¿no? Es la parte que está más baja de Piura. ¿Por qué? Porque es la más próxima a la cuenca del río Piura. Esta parte que está marcada de azul, es el río Piura. Entonces, el río Piura, en todo su cauce, tiene prácticamente acompañado de toda la ciudad de Piura y también tiene todo el distrito de Castilla, ¿no? Entonces, este lado que vemos acá un poco al noreste, que está acá, es el lado al noroeste, perdón, es se va para, hay una zona que tiene partes muy altas y hay otra zona que también tiene partes de algunas quebradas, de algunas microcuencas, hay algunos empozamientos, ¿no? Por aquí inclusive creo que podemos ver que está el drenaje de las monjas, ¿no? Para acá está, por este lado que está abajo, está, me parece, el dren Sechura, y para el lado de Castilla está por acá el dren 1308, que se va para Sechura también, ¿no? Entonces, todo eso podemos analizar en un sistema global a la ciudad de Piura, que tiene bastante influencia en la napa freática, ¿no? O sea que las construcciones, tanto sean para obras públicas como para obras privadas o para obras, vamos a decirlo, pequeñas, como las viviendas familiares o multifamiliares, hoy en día tienen que evaluarse el nivel de la napa freática para de buena performance de estas construcciones. Acá tenemos un plano de la ciudad de Piura en donde tenemos los tipos de suelos, ¿no? Se han codificado los tipos de suelos de esta parte de la ciudad, en donde vemos, por ejemplo, que en la parte que está de la cuenca del río Piura, ¿no? Está bordeando unos suelos arenosos, ¿no? Mal graduados, con alguna interferencia de limos. Y en la parte tanto de Piura y de Castilla es lo mismo, ¿no? Está marcado de color rosado, me parece, ¿no? Entonces, en la parte de acá de
en la parte que está para acá del río Piura, a la altura de la represa de los Ejidos. Esta está marcando que tenemos unos suelos un poco más arenosos, limosos, ¿no? Hay unas arenas limosas. Esto se debe a que aquí ha habido un represamiento de limos en esta zona que está acá, ¿no? Hay unos limos que están contenidos acá. Y esta parte que está acá arriba, en la superior, es la parte de los ejidos, ¿no? Esta parte de los ejidos es una parte netamente arenosa. ¿Ya? Sin embargo, para esta zona que está para acá, aquí en carretera, de la carretera Sullana Piura y Piura Paita, entonces tenemos, ya podemos encontrar otro tipo de terrenos acá, ¿no? Que superficiales son unas arenas arcillosas o algunas arcillas limosas, ¿no? Que podemos encontrar en la superficie. Bueno, entonces, más o menos aquí estamos brindando al detalle los tipos de suelos que están contenidos en la ciudad de Piura. También podemos apreciar que en la parte que se va para el Bajo Piura, que es esta parte que está acá, no son prácticamente suelos, en esta parte que está por acá me parece, Simbilá, ya para la salida de Piura, Simbilá, ¿no? Y la legua son arenas, son unas arenas más rodadas con unas arenas limosas. Entonces, hablar de la napa freática nos conlleva a hablar de la licuación de suelos. ¿Qué es la licuación de suelo? Bueno, la licuación de suelos es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno en el que está saturado, ¿no? El tipo de suelo, ¿no? Y en la cual esta pierde sustancialmente su resistencia en respuesta a una tensión aplicada a algún tipo de carga. Puede ser algún terremoto, alguna vibración de alguna maquinaria, ¿no? O que se esté haciendo algún componente que haga una presión, ¿no? Y haga un sobreesfuerzo, ¿no? En la línea de estructura y línea de suelo cimentación. Entonces ahí vamos a obtener lo que es la licuefacción de suelos, ¿no? Dice, se refiere a la pérdida de la resistencia al corte de un suelo debido al incremento rápido de la presión de poros, ¿no? Entonces, cuando la resistencia a la presión de poros es cuando tenemos exceso de partículas de agua en el suelo, ¿no? En el componente suelo. Bueno, la licuefacción viene siendo analizada, o bueno, se determinó científicamente, se le puso el nombre de licuefacción de suelos en el año 1964, ¿no? Cuando en Niigata, Japón, ¿no? Sik y Lee hicieron una obra, ¿no? En donde se investigó los efectos que hizo un terremoto que ocurrió en esa ciudad, ¿no? De una escala de 7.5 en escala de Richter, ¿no? Entonces, el terremoto prácticamente hizo muchas edificaciones, colapsaron, ¿no? Asimismo, carreteras, parques, plantas industriales. Fue todo un colapso en Japón, ¿no? Entonces, ellos por primera vez observaron en el terreno este tipo de fenómenos, ¿no? Después de un sismo, lo registraron ya documentalmente y analizaron y le dieron este nombre de licuación de suelos, ¿no? Entonces, aquí se observa, por ejemplo, cómo es que se observan las erupciones, ¿no? Las erupciones de arena, ¿no? Y agua que han salido a través de estas grietas que están acá, han salido a la superficie, del interior de la corteza terrestre hasta la superficie. Eso causó que varias edificaciones, bueno, se volteen, ¿no? Colapsen. La estructura no falló, pero prácticamente la cimentación y todo el suelo fue prácticamente una fuente de colapsaron totalmente estas estructuras. Entonces, cuando hablamos de la licuefacción,
tenemos que hablar del potencial de liquefacción, ¿no? El potencial de liquefacción en suelos granulares saturados se han dirigido a una gran cantidad de procedimientos empíricos, ¿no? O sea, lo que pasa es de que en mecánica de suelo, actualmente venimos en una fase de desarrollo, o sea, nosotros tenemos una fase que se viene desarrollando hoy en día. Entonces, podemos decir que se tienen terrenos, ¿no? En el campo de la mecánica de suelos, en donde se analizan empíricamente, ¿no? Se analizan también semiempíricamente, ¿no? Estadísticamente y científicamente, ¿no? Entonces, nosotros acá en el Perú, ¿no? Estamos viviendo a nuestras experiencias, ¿no? En base a métodos semiempíricos y ya tenemos algunos datos estadísticos, ya en donde podemos hacer el análisis del potencial de liquefacción de las arenas, ayudados de otras normas y de otras coyunturas, como es la norma de diseño sismo resistente, la E030, que van de la mano con la E050, que es suelos y cimentaciones, para hacer el análisis del potencial de liquefacción. Entonces, como les decía, ¿no? Estas, por lo general, son halladas por los sondajes dinámicos, ¿no? Usualmente nosotros utilizamos los sondajes de SPT, ¿no? Para determinar el potencial de liquefacción en situ, ¿no? Le venía diciendo los métodos de predicción de liquefacción de suelos, ¿no? Estos pueden ser métodos empíricos, semiempíricos y métodos analíticos, ¿no? Métodos simplificados basados en resultados de ensayos en situ, ¿no? Como les decía, un ensayo que te da a grueso modo un valor de el potencial de la mecánica del suelo, ¿no? Del potencial de liquefacción que te puede dar, no vamos a decir que te da con una certeza al 100%, pero al menos tienes una proximidad, ¿no? Para hallar son los ensayos de SPT. ¿Por qué? Porque en los ensayos de SPT nosotros obtenemos tres cosas, ¿no? Primero obtenemos a través del número de golpes, nosotros tenemos, a través de los números de golpes, tenemos una correlación, ¿no? A través de la resistencia de que se introduce la barra partida ¿no? La caña partida en el suelo, obtenemos una resistencia, ¿no? Y hacemos una relación, ¿no? De ese esfuerzo y podemos relacionar su capacidad portante, ¿no? Podemos también hacer una relación y hallar una caracterización del ángulo de fricción, ¿no? A través de una correlación y también acercarnos a la proximidad de su capacidad de carga. Asimismo, también podemos obtener a través de la caña partida, obtenemos la muestra, ¿no? Obtenemos la muestra del suelo y también obtenemos los parámetros, ¿no? A esta muestra podemos también llevarla al laboratorio y hacerle algunos ensayos, ¿no? Podemos sacar la granulometría, vemos el perfil, sacamos el índice de plasticidad, podemos saber su densidad, su peso volumétrico. Si es que obtenemos regular muestra, podemos también hacer ensayos de corte directo o hacer ensayos triaxiales. Entonces, o sea, es muy útil este tipo de ensayo. ¿Por qué? Porque nos conlleva a tener muchos parámetros que los podemos ya, con el número de golpes que obtenemos en el sitio, ya podemos tener una idea de cómo está nuestro terreno. Pero también, para tener mayor seguridad, llevamos las muestras al laboratorio y con eso cotejamos, ¿no? Lo que estamos obteniendo. Entonces, este ensayo consiste en realizar una perforación metro por metro y luego dejar caer un peso de 140 libras, ¿no? De 63 kilogramos, desde 1 metro, ¿no? Hacemos caer esta barra, ¿no? Y
se hace una penetración total de 45 centímetros, donde los primeros 15 centímetros son de descarte y los últimos 30 centímetros es donde se contabiliza la cantidad de golpes de penetración, ¿no? Ya, para calcular la capacidad de carga, ¿no? Como les decía, si nosotros tenemos, por ejemplo, un tipo de suelo que nos da un N de SPT menor de 20, entonces ya podemos decir que aún es un suelo blando, ¿no? Es un suelo que podría tener algún tipo de problemática, ¿no? Supongamos que nosotros acá estamos en Piura y unos a 5 metros, una capacidad de N de penetración del suelo de 20, ¿no? La cantidad de golpes que ha resistido a esta penetración, entonces es muy bajo, ¿no? Entonces yo ya puedo determinar que necesitaría otro tipo de cimentación. Ya no voy a hacer una cimentación normal, sino voy a hacer una cimentación profunda, ¿no? Para soportar esta edificación. Bueno, acá tenemos una vista, ¿no? Panorámica de la relación de resistencia en SPT, ¿no? En donde nos está determinando acá, tenemos la relación, ¿no? De tensiones, ¿no? Y por el otro lado tenemos por el contenido de finos, ¿no? En donde tenemos acá esta relación de acuerdo al número de golpes, ¿no? Se halla esta curva que está acá, la de color azul, esta curva que está acá, ¿no? Es para, nos da números de golpes de SPT de 5, ¿no? Y para esta curva correspondiente para arenas, y para acá estamos en esta curva correspondiente al contenido de finos, ¿no? Al contenido de finos. Esta relación CCRR, ¿no? Relación de resistencias cíclicas, ¿no? A través de esta formulita que está aquí, ¿no? Hallamos un parámetro de acuerdo a lo que es el sondaje de SPT, ¿no? También nosotros en el SPT, o sea, tenemos un cálculo, ¿no? Que es el N60, o lo que otros le llaman el N corregido. Entonces, el N corregido de los cálculos de ensayo de SPT, o sea, depende. En primer lugar, depende de la sobrecarga, ¿no? De la sobrecarga del golpe, ¿no? También depende de la variación de la energía. Hay muchos tipos de factores de corrección. A ver, en los factores de corrección puede ser por el tipo de tubería que estamos utilizando, porque de repente algunos equipos de SPT tienen unas tuberías de algún tipo de diámetro. Entonces, imagínate una tubería que, ¿cómo se llama? Que tiene que profundizar 15 metros o 10 metros, ¿no? Que está a profundidad. Y esta tubería tiene su peso propio, ¿no? Asimismo, esta tubería de penetración está siendo afectada por posiblemente alguna invasión de presión de agua del terreno, o inclusive puede haber una presión atrapada de suelo, ¿no? De arena que se ha introducido en la camiseta del sondeo. Entonces, el golpe en la superficie no va a ser transmitido de la misma calidad en la superficie que he transmitido a mayor profundidad, llámense 10 o 15 metros. Entonces, por eso es que si hay una correlación de todos estos y si haya un nuevo número de SPT, ¿no? Que de acuerdo a esto se hallan todas estas correlaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un gráfico en donde se haya una correlación, ¿no? Para los SPT, ¿no? De Leau-Dickmann, y también tenemos de Kane, y en donde dice que tenemos, por ejemplo, el factor de corrección por sobrecarga, ¿no? Y también lo que les venía diciendo, ¿no? Por la presión, ¿no?
puede ser que de repente tenemos encamisetada toda nuestra tubería y lo que nos afecta es la presión atmosférica, o sea que el nivel freático lo hemos encamisetado, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el nivel freático haya estado a 2 metros y tenemos de que el nivel freático estaba a 2 metros, pero el sondaje era hasta unos 15 metros. Entonces, todo eso me ha hecho que yo haga un encamisetado de mi SPT y haga que tenga que tomar estos parámetros en cuenta, ¿no? Aquí tenemos una experiencia de la que es una obra en la ciudad de Piura, ¿no? Esa es en la obra de Piura, en el mercado de pescados de Piura, en donde se encontró el nivel freático, ¿no? Se encontró el nivel freático a esta profundidad de 1.60 y esta tenía una construcción de un semisótano que iba a estar a la profundidad de aproximadamente 3 metros 50, ¿no? El nivel de piso terminado, o sea que el nivel de la cimentación iba a estar un poquito más abajo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer, ¿no? Bombeaban el agua, se bombeaba y y seguía alimentándose de agua, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron zanjas a los alrededores, se pusieron unos drenajes, ¿no? Unos tipo buzones y se hizo y por ahí se iba succionando el agua. Paralelo a esto, se fue haciendo con grava, ¿no? Con grava que acá en Piura lo conocen como over y se fue alimentando este terreno, ¿no? Se fue haciendo este terreno y se iba cambiando la granulometría, se fue cambiando la granulometría de este material hasta hallar, tener un estrato ya compacto, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que es el bulbo de presiones. ¿Por qué? Porque en mecánica de suelos existe una cosa que se llama el bulbo de presiones. ¿Y qué es el bulbo de presiones? El bulbo de presiones es el esfuerzo con el que se transmite la carga de esta edificación, en este caso, hacia el suelo. Por lo general, el bulbo de presiones, por decir, influye en 2 veces la profundidad, ¿no? Dependiendo del ancho de la cimentación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo una zapata de 1.5 metros, ¿no? Entonces, si yo tengo una zapata de 1.5 metros, ¿no? Que está su DF, su nivel de fundación está fundada vamos a suponerlo que esté fundada a 1.5 metros de profundidad también. Entonces, yo tendría que analizar a 3 metros por debajo del nivel de fundación de este terreno, ¿no? Entonces, yo ya tendría los 3 metros que tengo debajo del nivel del DF, más los 1.50, que es propiamente dicho el DF, ya tengo 4 metros 50. Pero también hay una sobreexcavación para el mejoramiento de terreno. Entonces, supongamos que se tenga como mínimo una excavación de mejoramiento de terreno de 1 metro, ¿no? Entonces, este bulbo de presiones de esta zapata, por lo general, llegaría a la presión o la disipación de la pérdida de esta carga de este terreno más o menos a 5 metros. O sea, yo tendría que tener la seguridad de qué tipo de suelo hay hasta una profundidad de 5 metros, estimados. Entonces, no es de que yo voy a hacer una calicata y la hago solamente a 3. Por ahí he visto algunas experiencias que han visto y han hecho calicatas a 3 metros porque la norma me dice, no, yo hago mi calicata a 3 metros, pero lastimosamente a 3 metros, o sea, no estás disipando, ¿no? La cuestión del esfuerzo. O sea, ¿qué pasaría si este terreno, el esfuerzo que te transmite la carga, por ejemplo, supongamos que tengamos una edificación, ¿no? Que te transmite la carga, supongamos, ¿y qué pasaría? Que el suelo te pueda brindar una
una capacidad de soporte de carga menor de la que necesitas, ¿no? Entonces, esto se va a transmitir en unos asentamientos, de repente se va a transmitir en algún tipo de grieta en la infraestructura, de repente se va a transmitir en algún tipo de falla, ¿no? Que se va a ver reflejado en las edificaciones, se van a ver reflejados en los trabajos de ya los edificios entregados. Y en el peor de los casos, si hubiera un sismo, puede haber un problema de liquefacción de suelos, ¿no? O sea, en el peor de los casos, si hubiera algún sismo mayor de 7 grados o 7.5 grados, pudiera ser que haya un problema de liquefacción de suelo. Por eso es que nosotros no podemos estar, no se puede ir a la deriva y decir que solamente voy a hacer una calicata y ya con eso encontré la napa freática y hice algunas recomendaciones y con eso voy a calmar superficialmente. No, yo tengo que tener la seguridad de que ese mejoramiento de terreno que yo voy a realizar es lo más probable, ¿no? En este terreno, bueno, se ideó un mejoramiento de terreno de casi 2 metros, o sea, se reemplazó el material en casi 2 metros, ¿no? Entonces, se cambió parte de la estratigrafía del terreno, ¿no? Este es un método muy tradicional utilizado acá en Piura, pero hoy en día también allá hay otras metodologías, ¿no? Inclusive acá vemos una experiencia de un terreno, ¿no? De este terreno cuando ya se estaba terminando de colocar ya la capa de material granular, se ha colocado todas estas capas, ¿no? Todas estas capas se han colocado, estas materiales, entonces ya se pueden hacer las jornadas de compactación, se pueden realizar todas estas jornadas, ¿no? Entonces acá ya vemos que ya inclusive ya se logró una parte del terreno, ya se puede realizar trabajos. En esta parte del terreno ya se pueden realizar trabajos y inclusive ya se están comenzando a hacer los primeros dados y ya se están haciendo a vaciar los primeros solados de acá para las cimentaciones, ¿no? Se está haciendo los primeros soldados para luego vaciar seguramente las zapatas o las plateas que están aquí haciendo, ¿no? ¿Cuál es la TV? ¿Ese es el G32LF? Sí. Acá tenemos edificación que ya está acá No lo estaba viendo, nomás tío. Ya está en funcionamiento. Ya lo vemos, ya esta edificación. Como proyectar una segunda terminada, pantalla, ¿no? me refiero. Acá tenemos esta edificación. También tenemos esta edificación que está, bueno, es la planta de Pacasmayo, ¿no? De planta de Dino Pacasmayo acá en Piura, ¿no? Esta edificación se hizo un sondaje SPT, ¿no? Bueno, esta edificación, más que todo el sondaje se hizo porque en el tiempo del año 2017 tuvo una inundación parte de este terreno. Entonces, el terreno parece que aquí se activó una quebrada. Si se dan cuenta, esta es una parte honda de acá, de una parte más profunda. Entonces, aquí esta parte se inundó todo esto, ¿no? Acá bueno, aquí en la imagen no se aprecia bien, pero si acá más o menos lo vemos, hay una altura de aproximadamente 3 metros aquí en esto, ¿no? Entonces hay un desnivel aquí, entonces todo esto se llenó de agua, entonces, y invadió también esta parte de acá de las instalaciones de Dino Pacasmayo, de la planta de acá en Piura, ¿no? Carretera Paita. Entonces acá vemos también un sondaje de mecánica de suelo, ¿no? En SPT La Legua esto se ha hecho para una
una petar, la instalación de una petar. Esta petar también ya está construida ya. Esta petar ya está construida y acá vemos cómo se ha hecho el ensayo de SPT, ¿no? Para determinar la capacidad de soporte de este terreno. Vemos el agua super... esas lagunas que están ahí, lo que pasa es de que una petar es una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ¿qué pasó con este terreno? Entonces, parece que a la municipalidad, bueno, en este caso de Catacaos, le había donado o había adquirido este terreno y era el único terreno que estaba alejado de la población, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Que este terreno eran unos humedales, ¿no? Eran unos humedales, inclusive se observa ahí el agua que ya está en la superficie, ¿no? Era una parte baja y se alimentaba de todos los terrenos que están en este sector que se va para La Legua, Catacao, Simbilá. Todas esas aguas venían a discurrir ahí, a esos terrenos. Y encima tenemos que, si hacemos tal vez de repente un zoom o un plano de la ubicación del lugar, tenemos que estamos cercanos también al río Piura, ¿no? Entonces, de todas formas, de todos lados, este terreno se alimentaba de agua, ¿no? Entonces, este terreno era, era candidato a tener un problema por liquefacción de suelos, ¿no? Entonces, estamos aquí en esta diapositiva, ¿no? Presentando cómo es que se está realizando el ensayo de SPT. Aquí vemos una camiseta que ¿no? Que se ha añadido, ¿no? E inclusive, no sé si se puede observar que acá, al momento de que se está haciendo el ensayo, por el golpe y por la frecuencia, por el movimiento de todos los trabajos, inclusive ya está supurando el agua, ya se ve acá como húmedo, muy húmedo, ¿no? Aquí tenemos la obtención de la muestra, ¿no? En la caña partida ya se está obteniendo la muestra, ¿no? Se obtiene la muestra y se lleva al laboratorio, ¿no? Entonces a ver, creo que por acá tengo un video de esto cuando se realizó estos... Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo se está ingresando ya cómo se está encamisetando. Estamos viendo cómo se está encamisetando ya el terreno para realizar el ensayo, ¿no? Entonces aquí tenemos esta imagen, ¿no? Y por acá tenemos acá... entonces, este terreno, este ensayo se hizo para esta petar, ¿no? En el año 2017, el 7 de octubre del 2017, ¿no? Entonces se hizo este sondaje SPT, ¿no? Y estamos observando aquí cómo se va haciendo el sondaje y en el fondo tenemos un encamisetado del terreno, ¿verdad? Entonces, se observa que la barra se está introduciendo muy rápido, o sea, con bastante rapidez la barra se está introduciendo, se va, ¿no? O sea, los golpes prácticamente eran muy bajos, ¿no? Entonces, estos golpes han sido muy bajos en ese terreno, ¿no? Entonces, aquí en el fondo vemos la camiseta, ¿no? La tubería de la camiseta, ¿no? Que un poco permite obtener el golpe del SPT con un poco de más certeza, ¿no?
Y esta es la muestra, ese es el tipo de suelo que se está obteniendo, este es el suelo. Entonces, este es el terreno, ¿no? O sea, prácticamente el suelo que sale del terreno, ¿no? El material, ¿no? Son unas arenas limosas, ¿no? Entonces podemos ahí obtener Buenas noches, colegas. Se va a volver a conectar el expositor, Ubaldo. Por el video se ha cargado su internet. Esperemos un momento, por favor.
Ingeniero, ¿nos escucha? Sí, ya estoy, ya me conecté nuevamente ya. Entonces, Correcto, ya en retomó. el video que les estaba mostrando era un poco el ensayo de SPT, ¿no? Que se realiza para las obras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que estos ensayos, bueno, son una fuente confiable, ¿no? Para realizar los sondajes, ¿no? que se hacen. En la actualidad son uno de los ensayos que se están realizando. ¿Por qué? Porque son un poco de una manera económica y también son más factibles, o sea, se han difundido, ¿no? Hoy en día ya hay una gama, ya hay una variabilidad de ensayos, ¿no? Hay muchos ensayos que ya no solamente son a través de calicatas, de sondajes, ahorita se están haciendo muy conocidos los ensayos MASH, ¿no? Los ensayos geofísicos, los ensayos ¿no? de sondajes electroverticales, ¿no? De repente puedes llegar con más profundidad, pero siempre, si haces un ensayo de mecánica de suelo y se puede, ¿cómo se llama? Extraer la muestra, si se puede extraer la muestra, entonces es lo mejor, ¿no? Bueno, les voy a seguir compartiendo mi pantalla para seguir con la charla, ¿no? Entonces, nos quedamos por aquí. Nos quedamos. Y aquí estábamos en este caso de esta laguna, ¿no? De la Legua, ¿no? Entonces, también en estas lagunas, bueno, estas se hicieron un mejoramiento de terreno, a través de columnas de grava, que es por el método de vibrosustitución, ¿no? Entonces, estos terrenos que se hicieron acá en esta petar, ¿no? Este tipo de ensayo se instaló columnas de grava aquí en estos terrenos. Bueno, con unos alumnos, estaba acá con unos alumnos, entonces creo que eran unos alumnos de la Universidad Nacional, tenía un curso y entonces fuimos, ¿no? Pedí de favor a la contratista que, bueno, en esta petar, ¿sí se observa mi pantalla? Sí, Ubaldo. Ya, perfecto. Ya, entonces... No, está en mi WhatsApp. Ingeniero, no vemos sus diapositivas todavía. Ya, entonces ahorita los vamos a ver. Sí se... No, vuelve, regresa. Ahí, ya se ve. Si Ahí está. no, A ver, un ratito, ahorita lo vamos a ver. Ya se ven. Ya se ve, ¿no? ¿Ahí se ve ya? Sí, continúa, por favor. Ya, entonces lo que les estaba diciendo es de que en esta oportunidad fuimos a esta obra de esta petar, ¿no? Era esta petar era de aproximadamente, tenía más de 20 hectáreas de que se iban a utilizar para plantas de tratamiento de aguas residuales. O sea, ha sido y es una de las más grandes de acá de la región norte de acá del país, ¿no? De todas las regiones del norte del país, ¿no?
Creo que ahora ya se va a realizar también una petar en Sullana. No sé si también se va a hacer un mejoramiento de suelo de esta magnitud. Pero bueno, en este caso, en esta petar, tanto de la petar Catacaos que en la Legua, como en la petar de San Martín en 26 de octubre, se hizo este mejoramiento. La hizo una empresa EMIN, ¿no? Que hace todo lo que es mejoramiento de suelos con vibrosustitución, ¿no? Entonces, por aquí les voy a compartir una imagen de cómo es que se hacía el terreno, ¿no? Entonces, las columnas de grava consistían, ¿no? A través de esta maquinaria, inyectar grava, ¿no? Y a presión formar un bulbo de presiones, ¿no? En el terreno, en el interior del terreno, ¿no? Entonces, más o menos ahí estamos hablando que se han hecho las columnas de grava hasta una profundidad de 7 metros, 8 metros, ¿no? En donde ahí ya se hizo el cálculo y se detectó que hasta ahí esa petar necesitaba esta profundidad de inyección de grava, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se está alimentando, vemos cómo se está alimentando la columna y por presión esta dentadura de esta maquinaria está a través de este brazo hidráulico, está inyectando ahí y barreno que está acá, helicoidal, que, ¿no? También va haciendo toda la columneta de toda la guía de la grava para que se instalen las columnas, ¿no? Entonces, esta también es un estudio de mecánica de suelo que se hizo en la avenida Gulman y donde se detectó la napa freática. O sea, ¿qué es lo que pasa? De que muchos pueden decir, no, pero en pavimentos, ¿por qué voy a hacer el problema por qué voy a analizar el nivel freático, la licuefacción? ¿Por qué voy a analizar problemas de asentamientos, ¿no? Si es un pavimento, ¿no? Solamente con el CBR, con mi Proctor, con eso me bastaría, pero no es así, amigos. ¿Por qué? Porque este terreno que está acá en la avenida Gulman, ¿no? Prácticamente siempre, Gulman con circunvalación siempre está afectado a fallas, ¿no? De pavimentos. Y es más, este pavimento que está acá en la vista, en ese entonces tenía, creo que, un aproximadamente de 2 años, de 3 años, y ya se había prácticamente ya fallado, ya, ¿no? Ya no servía, tenía que ser de nuevo cambiado, ¿no? Entonces ahí lo más recomendable ya no era realizar un pavimento flexible, sino más bien lo recomendable ahí era de repente poner las capas granulares de material, ¿no? Y realizar un pavimento rígido, ¿no? Es más, también de repente me atrevería a decir que también un pavimento articulado o intertrabado con bloquetas tampoco no iba a tener una muy buena solución, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente si nosotros nos vamos a una regla general de la mecánica de suelo, ¿no? Y tenemos que la compactación de los suelos cuando el contenido de humedad es mayor, ¿no? El contenido es muy alto, entonces la densidad del terreno baja, ¿no? Por esta curvita de Proctor que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que mientras más alto es el contenido de humedad, la densidad del terreno es menor. Entonces, al incrementarse el nivel freático y llegar lo más cerca, ahí estamos en una época, por ejemplo, agosto, en donde no tenemos muchas lluvias, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si estamos en el mes de febrero de repente o en el mes de enero? De repente ese estrato de la napa freática de repente está a 30 centímetros o de repente puede que esté más las lluvias que se acumulan en la superficie.
Entonces vemos que el agua ataca tanto del interior del terreno como de la superficie. Entonces, la capa de pavimento y su estructura es una línea que está soportando tanto las cargas de agua en la superficie como dentro del interior. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una fractura, ¿no? Se produce una fractura en el pavimento. Entonces, la fractura se produce y hace de que prácticamente colapse este pavimento, ¿no? Y se comienza a mezclar el asfalto, se comienza a hacer la grieta, se hace todo una mezcla de estos materiales. Entonces, cuando hemos hecho nosotros esta calicata aquí en esta avenida, prácticamente no hemos encontrado nada de pavimento, de la capa de rodadura del pavimento, ¿no? Entonces yo pienso que si aún así, mira, esta capa que solamente se le había puesto afirmado, ¿no? Yo pienso que si aún así le hubiesen puesto una subbase tal vez de hormigón y una carpeta de base de afirmado y posiblemente un pavimento rígido, hubiese sido soportado mucho mejor y ya no hubiese sido inclusive la necesidad de que se haya desgastado esta pista. ¿Por qué? Porque prácticamente era una zona en donde descargaban todas las aguas, ¿no? Es una zona baja que nosotros le decimos. Y encima el tránsito pesado. Encima, combinado con el tránsito pesado, es peor todavía. Bueno, hoy en día ya se utilizan materiales impermeabilizantes, ya encontramos en el mercado, en Sodimac, en cualquier sitio, en cualquier sitio donde comercialicen productos, ¿no? de construcción, ya se encuentran, ¿no? Materiales impermeabilizantes, sintéticos, ¿no? Para nuestras construcciones, ¿no? Acá tenemos una obra en Loreto, ¿no? En Loreto, mira, aquí estamos en Loreto. En esta obra en Loreto, también aquí al fondo se encuentra el río Marañón, ¿no? Aquí se encuentra el río Marañón y aquí estamos en la estación 1 de Petroperú también, ¿no? Se hizo unas cimentaciones, se iba a hacer, ¿no? Un helipuerto y se presentaron este nivel freático muy superficial, ¿no? Y también era arena. Bueno, se rompió los daños de esta napa freática, ¿no? Se utilizó bastante over, ¿no? Se colocó, ¿no? Y se hizo a través de la compactación dinámica con estos mismos excavadoras, se comenzó a realizar y se hizo después ya con rodillo, ¿no? Entonces después ya se pudo hacer forma de trabajo, ¿no? Y se pudo entregar esta obra, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí más o menos está esto de las diapositivas. No sé si de repente alguien podemos ir avanzando con algunas preguntas que tenga. Sí, Ubaldo, hay una pregunta, un ratito, está referida, dice, una consulta de Neti Ledgardi Hernández Olivares. ¿En qué situaciones o características del suelo se tendría que utilizar definitivamente cimentación profunda? Ya, la cimentación profunda, por ejemplo, llámese los pilotajes, ¿no? O alguna transmisión de esfuerzos de la estructura hacia el terreno, se tiene que utilizar sí o sí cuando el factor de liquefacción es menor de 1. Bueno, no lo hemos visto aquí en este momento, pero por acá creo que les tengo una... A ver, vamos a ver. Por ejemplo, este es un trabajo que hice en el mes de febrero. Entonces, este estudio de mecánica del suelo se hizo en la ciudad de Puerto Pizarro. Entonces, ¿qué pasa? De que este estudio, ¿no? Por ejemplo, está ubicado para
muy cercano a los manglares que están en Puerto Pizarro, ¿no? O sea, tenemos ahí bastante la cercanía, no sé si se puede observar la cercanía a las aguas que llegan al mar, ¿no? En un manglar, ¿no? Entonces, en Puerto Pizarro se va a hacer una construcción, ¿no? Donde se van a hacer todo un centro comercial, ¿no? De un balneario, y también se va a colocar un obelisco, de la zona turístico de Tumbes, ¿no? De Puerto Pizarro. Entonces, ahí se hizo el análisis, lógicamente, bueno, en un estudio de mecánica de suelo, bueno, se tienen todos sus parámetros, ¿no? Entonces, hicimos el análisis, ¿no? Y en estos puntos, ¿no? Estos prácticamente ya el manglar, ¿no? La zona donde llega, desemboca el río y se junta con el mar. Y aquí en esta línea hicimos un SPT1, SPT2, 3, 4, hasta 5 SPT hemos hecho aquí, me parece, en esta zona, ¿no? De Puerto Pizarro. Entonces, ¿qué pasa? De que ellos, su estratigrafía que han encontrado en esta localidad de Puerto Pizarro, ¿no? En esta localidad de Puerto Pizarro, la estratigrafía que encontraron ha sido esta. Entonces, se ha hecho un sondaje SPT en donde prácticamente ha tenido prácticamente de 1 metro de relleno y combinado con arcillas limoarenosas. Y el nivel freático se ha encontrado a la profundidad de 1,60 m, ¿no? Entonces, después tenemos que prácticamente se ha encontrado un manto totalmente arenoso, ¿no? Se ha encontrado un manto totalmente arenoso, ¿no? Entonces, ese es por un lado el perfil estratigráfico. Después se ha encontrado un poco una arena más gruesa con algunos tipos de conchuelas, conchíferos, ¿no? En el terreno hasta la profundidad de 6 metros. Pero de 6 metros hasta más o menos unos 7,50 metros, ¿no? Se encontró un estrato de arcilla y luego volvió de nuevo las arenas, una arena arcillosa, y finalmente a 8 metros hasta 10 metros se ha encontrado ya una arcilla compacta, altamente compacta, ¿no? Que inclusive ya tenía algunas apariciones de algunos cantos rodados, típicos de una zona de costa de playa, ¿no? Entonces, ese es por un lado el perfil del terreno, ¿no? Entonces, aquí lo importante del perfil estratigráfico es de que perfil se encontró la napa freática a 1,60, se encontró varios colchones de arena, ¿no? Granular, y con este perfil, asimismo, en paralelo, se hizo el sondaje de SPT. Entonces, en el sondaje de SPT, los golpes, lógicamente, acompañados con este perfil estratigráfico, se encontraron de que prácticamente eran 12, 15, 14, ¿no? En situ. Ya el N corregido, bueno, se fue encontrando que hasta 6 metros ya teníamos un N de golpe SPT de 26. Y recién de 7 metros hacia abajo se encontró un golpe de SPT de 35, 37, hasta 10 metros, 47, ¿no? Ya prácticamente un poquito más y llegábamos al rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no sé, les comentaba en una diapositiva que cuando el N de SPT es menor de 20, prácticamente se podría decir que todavía el terreno es perjudicial, ¿no? Pero si yo encuentro un NSPT, por ejemplo, aquí en este caso, que es 21, entonces prácticamente, o sea, puede haber sido 21, pero también puede haber sido 23, 24, pero también puede haber sido 19, 18, ¿no? 17, no sé. Entonces tengo que yo estar en un estrato con la seguridad de que me va a soportar, ¿no? La transmisión de carga desde la cimentación hacia el suelo para que no haya algún tipo de falla. Entonces, ahí ya tengo ya el perfil y ya tengo el perfil también del SPT, ¿no?
si el material es suelto, si es compacto, si es medio. Entonces, paralelo a eso, también hallo el potencial de liquefacción. Entonces, el potencial de liquefacción, como les comentaba, es a través de esta formulita, FL, ¿no? Entonces, ese es el potencial de liquefacción. Entonces, en donde interviene la profundidad del sondaje, interviene el peso volumétrico del terreno, interviene el peso volumétrico del terreno saturado, también interviene la tensión vertical, ¿no? De la profundidad, ¿no? También hay una resistencia del terreno, ¿no? También tenemos la aceleración sísmica. Por lo general, este dato AG nosotros lo obtenemos según la norma, el tipo de suelo. En este caso, nosotros tanto en Tumbes, en Piura, estamos en la zona 4 y utilizamos este 0.45, ¿no? Entonces, pero también de repente podemos afinar y tener un dato más exacto y encontrar este A sub G, podemos encontrarlo teniendo un ensayo de diseño sísmico, ¿no? Por ejemplo, un MASH, ¿no? Nos puede tener algún registro, ¿no? De acelerograma y podemos encontrar este G para reemplazarlo en esta fórmula y ser mucho más exacto. Bueno, en este caso se asumió el valor con la máxima que podía soportar este tipo según la zona sísmica, ¿no? También se encontró en un nuevo golpe de SPT corregido, que ya en la hoja anterior lo hemos hecho, y se hizo el cálculo, ¿no? Entonces, el cálculo se hizo, tomemos nota de que el nivel de agua subterránea, por ejemplo, para este SPT1 era 1.40, la profundidad del sondaje son 10 metros, ¿no? Entonces, también tenemos, ¿no? Que estamos diseñando para un sismo de 7.5, ¿no? O sea, un sismo de 7.5. Entonces, si yo tengo que el factor de liquefacción, ¿no? Es 0.69 en la profundidad de 1 metro, en la profundidad de 5 metros es 0.37 y en la profundidad de 7 metros es 1.34. Pero después de la profundidad de 7 metros, recién va aumentando el factor de liquefacción, o sea, es mayor de 1, ¿no? Porque recordemos que cuando el factor de liquefacción es menor de 1, el estrato es licuable. Y cuando el factor de liquefacción es mayor de 1, entonces es no licuable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Se halló, ¿no? Se halló que el terreno más consistente y garantizado para ubicar nuestras cimentaciones estaba después de los 7 metros, ¿no? Entonces, estaba después de los 7 metros. Entonces, ¿qué pasa? De que si yo tengo un terreno que dice que la capacidad de carga, bueno, y la liquefacción por suelo está recién puede ser superada después de los 7 metros, entonces yo no voy a hacer la profundidad de la cimentación hasta 7 metros, el DF no va a estar a 7 metros, entonces tengo que hacerlo por una cimentación profunda, ¿no? Y esta cimentación profunda puede hacer de repente un pilote, un micropilote, de repente aquí no necesariamente puede ser un pilote, de repente puede ser un micropilote, ¿no? Porque ya hablamos de un pilote cuando tiene 10, 15, 30 metros, ¿no? De profundidad. Pero ahora ya hay muchas metodologías para utilizar micropilotes, ¿no? Es un tipo de cimentación profunda, ¿no? Hacemos un micropilote y ya podemos de repente anclarlo a 10 metros, ¿no? O de repente podemos también hallar una cimentación intermedia, ¿no? Una cimentación intermedia, ¿no? De repente podemos ponerle una columna de grava, ¿no? O podemos ponerle otra alternativa, ¿no? Entonces, yo quiero más o menos que observen a la respuesta que nos preguntaba el amigo, ¿no? Que de acuerdo a lo que mandaba el estudio de mecánica y suelo, ¿no?
se hizo la siguiente recomendación. Bueno, se hizo el cálculo del potencial de la arena, pero también se hizo una recomendación, ¿no? Acá tenemos la capacidad portante de ese terreno, ¿no? Vemos que a 7 metros ya tenemos una capacidad portante de 2, y es que prácticamente según el perfil, ¿no? Según el perfil que teníamos acá, teníamos prácticamente a 7 metros ya tenemos unas arenas arcillosas, compactas, ¿no? Con bastantes restos conchíferos, ¿no? Y también acá tenemos a 8 metros ya arcilla neta altamente compactas, ¿no? Entonces, en el estudio de mecánica de suelo se ve reflejado esto en la capacidad portante, ¿no? En la capacidad portante ya a partir de 7 metros ya tenemos una buena capacidad portante, ¿no? De 2.87 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, tenemos los asentamientos en las arenas también eran un poco desfavorables, pero en el mejoramiento del terreno, quiero que vean acá en esta parte, en este estudio, se recomendó el mejoramiento de terreno, que la profundidad de cimentación tendría que estar después de los 8 metros, ¿no? Y se hizo toda una serie de propuestas, ¿no? Para realizar esta cimentación, ¿no? Una de ellas era los pilotes y los micropilotes, ¿no? Así también se propuso a realizar esta cimentación intermedia, ¿no? De estos columnas de grava a través del método IMPACT o el método DensiPac, ¿no? Entonces se podía hacer esta forma. Entonces todo eso depende de cuánta es la carga. Pues lógicamente, si yo tengo un edificio de 10 pisos, ¿no? De 10 pisos, entonces yo voy a necesitar algo que realmente pueda soportar todo esto, ¿no? O sea, a la segura me voy con mis pilotes, ¿no? Los más robustos que pueda hacer, según el cálculo de mis cargas. Pero si tengo una edificación, como en este caso, que era una zona de un balneario en donde de repente las construcciones iban a ser de 2 hasta 3 pisos, y este obelisco, bueno, que tenía una gran altura de 30 metros, pero sin embargo, bueno, la carga que iba a soportar finalmente el terreno, se iba a poner en la superficie una platea de cimentación, y que iba a transmitir sus cargas hasta el suelo ya compacto a través de unas columnas de grava o de un micropilote, ¿no? Entonces se va dando la solución, ¿no? Diferente también es, por ejemplo, si tuviera un reservorio, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay unos reservorios que está haciendo la EPS Grau de 3.000 metros cúbicos, 2.500 metros cúbicos, ¿no? O sea, ya imagínense, ya tiene 3.000 metros cúbicos, ya tiene en sí, por la cantidad de carga de agua, ya tiene 3.000 toneladas de agua, ¿no? Entonces, más el peso de la estructura, ¿no? Más el peso de toda la estructura, más el diseño por, ¿cómo se llama? Relación suelo, diseño sismo resistente. Entonces, todo eso hay que hacer un análisis, ¿no? Para elegir la profundidad exacta de la cimentación. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Sí, sí hay preguntas, Ubaldo. Gracias por la explicación muy detallada. Tenemos de Charles S.A. una consulta. Estamos haciendo una construcción de una casa multifamiliar de 5 pisos y encontramos nivel freático leve a unos 60 metros. Se estuvo proponiendo es hacer una falsa zapata y una viga de cimentación. Le agradecería si la solución que se está planteando estaría bien. Claro, lo que pasa es de que, a ver, tú tienes una vivienda multifamiliar o bifamiliar de 4 pisos, ¿no? 5 pisos. Entonces, de 5 pisos. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo general estas viviendas están
el área de construcción, por ejemplo, no pasa de los 300, 250, 120 metros cuadrados, ¿no? Entonces, decir que nosotros vamos a hacer este tipo de mejoramiento de terreno, o sea, es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una gran maquinaria, hay que hacer otro. Entonces, tenemos que, bueno, lastimosamente ser un poco más realistas y trabajar con lo que hay, ¿no? Entonces, lo ideal es que si ya hizo el estudio de mecánica de suelo, pues en el estudio de mecánica de suelo seguramente se le debe haber recomendado a este ingeniero que está haciendo el cálculo de la estructura un mejoramiento de terreno, ¿no? Y lo ideal no es cimentar directamente en el terreno, sino tener un mejoramiento de terreno que las personas que hacemos mecánica de suelo, los geotecnistas, le llamamos un mejoramiento de transición, ¿no? O sea, ¿cómo te explico? Mira, por ejemplo, tú tienes una zapata o una platea de cimentación o tienes, ¿no? Los cimientos corridos, las zapatas conectadas, ¿no? O tienes todo, pero ese es un concreto que tiene prácticamente 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o sea, es muy rígido. ¿Y qué pasa? Que el suelo tiene de repente 1 o 2 kilogramos por centímetro cuadrado, y encima si hay napa, o sea, ya no tienes 1, sino de repente tienes 0.9 o 0.6. O sea, imagínate el cambio de rigidez enorme que hay el cambio de rigidez que hay en esta cimentación, ¿no? Contacto de la cimentación, ¿no? Y tú le vas a poner a tus zapatas directamente el contacto con el suelo, entonces no va a haber una línea de disipación de energía. Entonces, yo te aseguro que así sea lo más robusta que tú hagas la cimentación, esa estructura posiblemente va a tener algunas fallas con el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el suelo va a seguir su proceso de consolidación y el proceso. Cae una lluvia, por ejemplo, tenemos una lluvia acá en Piura, cae una lluvia, ya, como el Piura es granular, entonces todo el suelo se consolida naturalmente. Viene un sismo o un pequeño temblor de 4.5, que ahora último se están dando muchos, o de 5 grados, de nuevo se vuelve a reacomodar las partículas de suelo. Entonces, ¿tú qué haces si es que tú tienes una edificación de 5 pisos? O sea, tampoco no es una edificación pequeña, ¿no? Si el área realmente el área de repente puede ser que sea pequeña, pero la altura no es una altura, son 5 pisos por 3, bueno, de repente tenemos 14 metros o 15 metros, no sé, de altura. Entonces, va a haber alguna fatiga ahí en estos esfuerzos, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que primero hagas una sobreexcavación de la cimentación que te han propuesto, ¿no? Bombees de repente el agua si es que has hecho, y hagas por estos métodos que indiqué anteriormente en los videos, ¿no? Coloques over de repente unos 30 o 50 centímetros y después selles con una cama de hormigón y selles finalmente con tu afirmado, con tu solado, ¿no? Y ahí recién hagas el subcimiento, ¿no? Hagas un subcimiento de 10 o de 20 centímetros, ¿no? Que en realidad es un solado, pues, ¿no? Y ahí podrás tener un mejoramiento total de terreno de al menos un metro o 80 centímetros, ¿no? Para contrarrestar estos 5 pisos, ¿no? No me parece que dependiera de que si son vigas conectadas o zapatas, más que todo depende de la transmisión de esfuerzos que hay. ¿Por qué? Porque te hablaba hace un momento del bulbo de presiones. Entonces, si tú tienes una cimentación, ¿no? Por más robusta que sea, así sea una platea de cimentación, y el esfuerzo que está llegando a la profundidad donde está cimentada, el bulbo de presiones no lo tolera, o sea que la carga no se disipa con respecto a su profundidad, entonces va a tener una falla. Y definitivamente va a tener una falla. Tiene que haber una capa de transición, de mejoramiento de terreno, para que pueda disipar toda esa gran energía que se acumula ahí en esto. Ya, muy bien, Ubaldo. Hay que hacer, creo que 3 preguntas más, porque ya son las 10 de la noche. Luis Segarra Rodríguez
pregunta, en relación al tema de Piura, ¿no? Las lluvias que hubieron en el 2017, están sufriendo asentamientos, ¿cómo se puede remediar? Claro, o sea, eso es lo que les estaba diciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas falencias que después de la... A ver, ¿cómo les explico? Después del año 2017, en lo que es mecánica de suelo y las obras de construcción, la vida para los piuranos, o sea, cambió bastante, ¿no? O sea, ya no es que simplemente vaciabas tus zapatas y tus columnas, no, ahora ya la mecánica de suelo ha tomado un rubro muy importantísimo. ¿Por qué? Porque es el inicio de todo. Es más, si tú encuentras un nivel freático superficial, los problemas que te acarrea el disipar toda esa napa freática, te hace los gastos de bombeo, gastos de hacer drenajes, o gastos para meter materiales de over, ¿no? Otros nuevos materiales. Entonces, todo eso genera gastos en las obras, tanto para las obras públicas como para las privadas, o hasta la más mínima, que puede ser una vivienda. Entonces, lastimosamente, en las que ya se construyeron, pues lo único que se podría hacer es de repente mejorar la densidad de la cimentación, ¿no? De repente haciendo algunas calzaduras, ¿no? Incrementando de repente la densidad de las columnas, ¿no? De la cimentación. Eso podría ser una solución para las casas que después del fenómeno del Niño han presentado algún tipo de falla, ¿no? O sea, de darle a las estructuras mayor transmisión de esfuerzos hacia el suelo. Y a las que recién se están proyectando, ¿no? Pues tomar en cuenta estos mejoramientos de terreno para que tengas una construcción con garantía, pues, ¿no? Siguiente. Disculpe. Sí, Arturo EM pregunta, indicar el procedimiento para drenar el agua previo a la cimentación, como el caso del helipuerto indicado, y de qué manera se asegura que el nivel freático no interfiera en la puesta en servicio de la cimentación. Claro, lo que pasa es de que, como les venía diciendo, o sea, tú el nivel freático lo vas a disipar por múltiples técnicas, ¿no? Por drenajes, por bombeos, ¿no? Tú lo vas a disipar ese nivel freático. Pero cuando tú te vayas de la obra, ese nivel freático va a regresar. O sea, va a estar presente. O sea, tú ya has llegado con tu motobomba, lo drenaste, hiciste tu buzón, ahí sacaste tu drenaje del terreno, lo llevaste, ¿no? Pero cuando tú te vayas de la obra, el agua sube, o sea, sube por gravedad y por capilaridad va a subir, ¿no? Va a ascender. Entonces, lastimosamente tú lo que tienes que hacer es una capa de transición de este nivel freático. O sea, tú no lo vas a eliminar, pero sí tienes que aprender a convivir con este nivel freático, ¿no? O sea, tú tienes que convivir prácticamente con este nivel. Y la única manera de convivirlo es siendo amigable con este nivel freático, dándole las condiciones para que de repente pueda filtrar, pueda encauzarlo, no sé, o sea, hay múltiples acciones que podemos hacer para esto, ¿no? O de repente aislarlo. Hay varias condiciones que se pueden hacer, ¿no? Sí, y la última pregunta, un poco por la hora también. Rolly Jaque Vilca nos pregunta, si el terreno se encuentra a 30 metros del cauce del río Piura y la edificación a proponer es de 4 pisos, pero el problema es el nivel freático que se encuentra a 1 metro de profundidad, ¿qué tipo de cimentación recomendaría hacer en este caso? Es similar, creo, a la otra pregunta de 5 pisos. Claro, me parece que, o sea, yo te recomendaría, mira, tú estás cerca del río Piura. ¿Qué pasaría si es que vuelve a haber una nueva desborde de un río, ¿no? Entonces ya está comprobado que los desbordes, o sea, los desbordes de los ríos o sea, nosotros ahora lo hemos visto que el desborde del río ha sido una catástrofe y todo esto, ¿no? Pero en varias ciudades en otros países del mundo, o sea, ya hay un plan de contingencia. O sea, los desbordes de los ríos a veces inclusive hasta son normales, ¿no? Y las casas, las obras de construcción están preparadas para soportar esos desbordes, ¿no?
Entonces, lo único pues quedaría pues que tú tendrías que hacer una cimentación que te garantice que un desborde no va a provocar problemas de erosión, ¿no? Problemas de liquefacción, problemas de asentamiento, y lastimosamente pues hay que realizar una cimentación profunda, pues, ¿no? O al menos poner una buena cantidad de material de relleno para que tú te puedas alejar del nivel del piso, ¿no? Si tú estás, por ejemplo, el nivel de tu casa, ese nivel vamos a ponerle 0,0, ¿no? O que estás en una cota, si tú estás a 30 metros del río, vamos a suponer que estás en una cota 34.5. Entonces, tienes que hacer algún relleno y aumentar como mínimo 1 metro de altura para que tu cimentación también esté más superficial, ¿no? Pero a la vez, lo que te alejaste del terreno, también a la vez tienes que reemplazarlo con material granular para disipar todas esas energías. Entonces, al realizar esto, tú vas a ganar mejoramiento de terreno y vas a ganar altura en lo que es la cuestión de láser. Vas a ganar 2 cosas. Entonces, el mejoramiento de terreno, tú ya lo vas, bueno, según los cálculos, de repente el calculista o la persona que haga el estudio de mecánica del suelo determinará el espesor de este mejoramiento de terreno. ¿Por qué? Para crear un bulbo de presiones, ¿no? O sea, crear un bulbo de presión en ese terreno. Como ya te dije, decir que vamos a hacer decir que vamos a realizar un estudio de mecánica de suelo para recomendar en una vivienda, multifamiliar, ¿no? O bifamiliar, recomendar una característica con maquinaria que es altamente pesada y que te genera vibraciones, no es dable, pues, ¿no? O sea, no, hay que buscar otras soluciones más realistas también, pues, ¿no? Muy bien, Ubaldo. Gracias. Les hemos enviado una encuesta para que por favor respondan, nos apoyen ahí en la mejora del trabajo de las capacitaciones que les estamos brindando como capítulo. Y bueno, le agradecemos al ingeniero Ubaldo Chunga, que siempre nos apoya, nos comparte sus conocimientos, brindándonos todas sus experiencias con ilustraciones. Discúlpenos otra vez, como siempre hay fallas técnicas en este tema de los webinars. Ahorita queremos hacer una foto. Por favor, activen sus videos. Ubaldo, por favor, desactiva compartir pantalla. Necesitamos para tener una foto de recuerdo. Como siempre, en físico, nosotros siempre, cuando terminamos un curso, nos tomamos una foto del grupo. Entonces vamos a intentar tomarnos una foto de todos los participantes que han quedado aquí en el webinar, en la conferencia. Ya. Karen va a tomar la foto de todo el grupo. Por favor, Karen. Tú nos avisas, Karen. Correcto, estoy esperando que, bueno, más personas enciendan sus cámaras, espero se animen para tomar la foto grupal, los esperamos. A ver, y yo les aviso cuando esté tomando la foto. Por favor, es para no perder la costumbre que teníamos cuando estábamos en grupo, físicamente, nos tomamos nuestra foto de recuerdo, vamos a Así es, les invitamos por favor a encender sus cámaras y a tomar la respectiva foto grupal en esta charla. Solamente hace falta prender la cámara. A ver si alguien más se anima. Sí, a ver, ya se está conectando. Marina, sí, Ubaldo. Comento de que, ¿cómo se llama? Bueno, también yo estoy muy agradecido con ustedes, con el capítulo de ingenieros civiles y sanitarios, ¿no? También hago llegar mi saludo a todos los colegas, ¿no? Por el Día del Ingeniero, ¿no? El 8 de junio, ¿no? Espero que todos se encuentren bien en sus casas. Bueno, hasta el momento acá también nosotros sin novedades, pero siempre acatando todas las normas, las órdenes que se nos están dando. Ya también próximamente estamos reiniciando algunas labores, pero siempre cumpliendo con todas las normativas por nuestra salud, ¿no?
Espero, colegas, que se encuentren bien y cualquier consulta, no duden en hacérmela llegar por privado. En las diapositivas dejé mi celular. Hay varias personas que atrás en las conferencias dadas anteriormente me han hecho unas consultas. Gustosamente se las estoy respondiendo. Bueno, un saludo y nuevamente gracias, Marina, al capítulo de civiles y al SIC Piura por darme también esta oportunidad de transmitir también mis experiencias. Muchísimas gracias también. Muchas gracias a todos por participar, por sus preguntas. Bueno, nos han respondido todos por tiempo. Karen, ¿nos avisas? Sí, justamente, a ver, por favor, voy a tomar ahorita la foto. Ya. A ver, ok, sonrían. Digan whisky. Ahí está. Sí. Correcto, gracias. Gracias. ¿Listo, Karen? Buenas noches con todos. Muchísimas gracias. Recuerden que los certificados se entregan hasta 6 días después de la conferencia. Un poco para nuestro control. Esperamos que nos respondan la encuesta. Muchas gracias. Marina, Mi cámara no lo pude activar. No sé qué pasó también. Bye, bye, gracias. Bye, bye. Gracias, Néstor. Sí. Te decía de que no sé qué pasó con mi audio, tuve que cambiar finalmente de laptop para poder hacer la transmisión. Bueno, son impases que se dan porque anteriormente en las charlas todo